minutos finales de nuestra conversación con el doctor Eduardo Fernández. Estamos analizando el 4 de febrero a la luz de 1992, también a la luz del 2011. Yo dejaba una inquietud. El presidente entendió, el presidente es una persona extremadamente inteligente, independientemente de que algunos lo descalifiquen, que por las armas no se podía llegar al poder. Ese golpe de Estado no le funcionó, pero ha dado un golpe de Estado continuado por la vía constitucional. Se valió de una constituyente para poner las leyes a su servicio, con un tribunal, una asamblea, un contralor, un fiscal y demás que le sirvan. Tú sabes, José Vicente, que esa manera tuya de plantear el tema me impacta muchísimo, porque fue exactamente lo que yo dije cuando se propuso la constituyente en manos del actual presidente. Yo le dije a todo el mundo, mira, esto es un disparate, porque este hombre lo que quiere no es una nueva constitución, este hombre lo que quiere es el poder absoluto. Y hubo una cantidad de gente que de muy buena fe seguramente aceptaron que Chávez los nombrara en una comisión para hacer la constituyente, que era, repito, no un instrumento para redactar una nueva constitución, era un instrumento para el poder absoluto, y aquí nos hemos calado 11 años de poder absoluto. Hay que ver hacia el futuro. Tú eres un hombre con vocación de historiador y te has empeñado en esta conversación en que hablemos de la historia, y la historia vale mucho. Yo, sin embargo, quiero poner el acento en el futuro. No más golpes de Estado. Vamos a construir con fortaleza instituciones democráticas que respondan a las expectativas populares. ¿Y qué es lo que queremos los venezolanos? Yo creo que hay una palabra clave para el estado de ánimo de los venezolanos en este momento. Queremos seguridad. Queremos seguridad frente a la delincuencia. Queremos seguridad jurídica para poder invertir. Queremos seguridad social. Hay que ver la cantidad de gente, chicos, que se jubila. Yo tengo que hablar en estos días a los maestros, porque es el día del maestro, y me puse a comparar sueldos. Un magistrado del Tribunal Supremo de Justicia gana fácilmente 50.000 bolívares mensuales como sueldo básico, y cuidado si más. Un maestro gana 1.500 o 2.000 bolívares. Eso significa que no le estamos dando aprecio a lo que significa la educación. Es la clave para salir adelante, mejorar la educación en Venezuela. Y si mejoramos la educación, vamos a luchar con eficacia contra la inseguridad. ¿Y le interesa a un gobierno fidelcastrista la educación? Pues Fidel Castro se ha mantenido porque tiene un pueblo educado. Pues le interesa a la nación. Se ha mantenido porque el pueblo no ha tenido oportunidad de educarse, sobre todo en cultura democrática. Pero en Venezuela, felizmente, hay suficientes espacios democráticos y suficiente tradición democrática, porque esos 40 años no fueron en balde. Si eso es así, ¿por qué la Venezuela de hoy en día llegó a tener un Tribunal Supremo de Justicia que no le llega a los talones a lo que era una Corte Suprema de Justicia, que tuvo la madurez de enjuiciar a un presidente de la República? 11 años de cosas terribles en este país, pero yo creo que las reservas morales de la nación venezolana están allí, y que convocadas adecuadamente para un liderazgo responsable, para dirigir al país hacia los cambios fundamentales económicos, sociales, políticos, culturales y éticos, Venezuela está llamada a ser una gran nación para todos los venezolanos. ¿Es democrático que se desconozca la inmunidad parlamentaria? ¿Es democrático que a través del Tribunal Supremo de Justicia se impartan instrucciones para juzgar a un diputado? Absolutamente antidemocrático, como es absolutamente antidemocrático y un atropello a la dignidad de la persona humana y a los derechos humanos lo que ha pasado con la jueza Fiumi, y lo que está pasando con los presos por causas políticas que han sido secuestrados contra todas las normas jurídicas. Yo protesto estas cosas, y yo estoy seguro que la Venezuela del futuro no se repetirán esas cosas. Nos preguntan del pasado, ¿en qué medida Caldera indujo y se aprovechó inescrupulosamente del 4 de febrero destruyendo a Copey? Bueno, estas son cosas del pasado, y yo insisto en hablar del futuro. Yo creo que Venezuela tiene futuro y que está en nuestras manos construir ese futuro mejor para todos. Nos preguntan del futuro. ¿Está pensando Eduardo Fernández postularse a la presidencia de la República en el 2012? En mis planes en este momento lo que está es proponerle a Venezuela un proyecto nacional compartido. La unidad de los venezolanos, la unidad de toda la familia venezolana. No es la unidad de los partidos solamente, que es muy importante. Es la unidad del país. Solamente los países que tienen metas claras y unidad para alcanzarlas salen adelante. ¿Estaría usted dispuesto a ser ahora candidato de la Mesa de la Unidad? El problema no es la candidatura,
El problema es el proyecto nacional que tengamos, que trabajemos todos unidos por construir un país mejor. ¿Qué diferencia hay entre el motivo o lo que motivó la intentona del 4DF y la realidad actual? No quiero golpes más nunca, yo lo que quiero es contribuir modestamente a construir una alternativa democrática seria, construir una gran mayoría nacional que apueste por el futuro, por el cambio, por la paz, por el diálogo, por el entendimiento, por la posibilidad de que los venezolanos vivamos como una nación próspera, que le garantice empleo a todos los venezolanos. Había una pregunta ahí que me la pasaron que lo criticaba, pero hablaba así de que la primera gran sacudida fue el Caracazo. Es verdad, y el Caracazo fue reflejo de lo que yo había dicho el 5 de julio de 1987. El pueblo está bravo y tiene muy buenas razones para estar bravo. Y los cambios que con mucho coraje intentó el presidente Pérez y su equipo se llevaron adelante de una manera muy torpe políticamente, que provocó la reacción popular del llamado Caracazo el 27 de febrero de 1989. El presidente en diversas oportunidades ha utilizado la propaganda del Caracazo para decir: yo me tuve que alzar porque vimos cómo masacraron al país, pero el Caracazo fue el 27 de febrero de 1989, y también ha dicho que él empezó a conspirar en el 83. Si él empezó a conspirar 6 años antes del Caracazo, ¿cómo puede haber sido el Caracazo el motivo para él alzarse? Excelente pregunta para formulársela a él. Él es una persona que entra en contradicciones con muchísima frecuencia, y hoy dice una cosa y mañana dice otra. Pero lo importante, José Vicente, insisto, es transmitirle al país un mensaje de que sí hay futuro, y que el futuro está en nuestras manos, especialmente en las manos de los más jóvenes, de las nuevas generaciones. Construir un país más bonito, donde todos podamos vivir en armonía y en paz. Aquí, esta pregunta me va a permitir agregarle. Los votos han sido desconocidos por este gobierno, entonces ¿de qué nos sirve votar? ¿Es cierto el mito de que el gobierno ha hecho trampa para ganar en las urnas, o el gobierno realmente ha obtenido los votos para ganar? Lo que es cierto, José Vicente, es que cuando se construye una mayoría no hay ninguna maniobra que la pueda parar. Te cuento esto. ¿Quiere decir entonces que sí ha sido mayoría el presidente en las elecciones? El presidente ha tenido mayorías muy sólidas, obviamente, que se corresponden con lo que dicen las encuestas. Ganó el revocatorio, desde el pueblo. Ganó el revocatorio. Yo estoy convencido de que le dimos tiempo al presidente suficientemente largo para que pusiera en marcha las misiones y pudiera alcanzar una votación. En consecuencia, no hubo fraude en el revocatorio. El fraude continuado que hay en este país es el abuso de todos los recursos del poder para lograr. Eso es una cosa, pero desde el punto de vista de la urna, él ganó. Yo creo que el resultado fue ese, pero en todo caso ahorita, a mí me gusta recordar lo que pasó en diciembre de 1957. Tú y yo no habíamos nacido todavía, pero en todo caso, en diciembre de 1957, el dictador militar de esa época logró un plebiscito donde sacó más del 90% de los votos. Y un mes después tuvo que irse, porque era evidente que la mayoría del país quería un cambio. Si nosotros seguimos una política inteligente, que le transmita con sinceridad al país que lo que queremos es construir un país mejor donde todos podamos vivir mejor, yo estoy seguro que se va a construir una mayoría que va a provocar el cambio en Venezuela, y un cambio para bien, un cambio en paz, un cambio para el progreso, para la esperanza, para el futuro. Hay quienes consideran, desde el punto de vista de la oposición, que el problema es el presidente Chávez. ¿Qué puede hacer cualquier presidente, supuestamente, en el supuesto de que le gane el presidente Chávez, con este tribunal, con este fiscal, con este contralor? Yo creo que el presidente es un problema bien grave, pero no es el único. Tenemos un problema mucho más de fondo. Lo que tenemos que cambiar somos los venezolanos. Tenemos que tener conciencia de que el cambio que el país está demandando, que el país está exigiendo, es un cambio mucho más radical y mucho más profundo. Entre otras cosas, el cambio del modelo rentista petrolero, por sustituirlo por una economía próspera, diversificada, donde haya muchas y muy buenas inversiones, y donde los venezolanos puedan tener empleos modernos, empleos productivos, empleos bien remunerados. Y no es una utopía pensar en inversiones hoy en día, cuando teníamos un Producto Interno Bruto no consecuencia del ingreso petrolero hace un poco más de una década, que iba en ascenso, y hoy en día las inversiones van más bien corriendo del país en virtud de la inseguridad jurídica. Mira, hace muchos años Venezuela tenía un ingreso per cápita, ya que tú mencionas ese tema, superior al de España. Hoy España tiene 4 veces el ingreso petrolero que tenemos nosotros.
Hace 50 años Venezuela era un país más próspero que el Japón. El Japón estaba destruido, le habían tirado 2 bombas atómicas. Y fíjate que Japón no tiene petróleo, ni hierro, ni aluminio. Y Japón se ha convertido en una gran potencia industrial. ¿Dónde está la diferencia? Japón se ocupó de la mente de sus niños, educó, educación, preparación. En cambio los venezolanos nos dedicamos a vivir la fiesta del modelo rentista petrolero. Vienen petrodólares, vamos a repartir petrodólares, en lugar de construir una economía diversificada. Estamos a tiempo, José Vicente. Yo quiero enfatizar que estamos a tiempo. Podemos salir del atolladero los venezolanos con algunos venezolanos, algunos, que aplauden invasiones, con algunos venezolanos que aplauden cuando se atenta contra la propiedad privada, que algunos que aplauden cuando se violan los derechos humanos. En lugar de ver que algunos aplauden, lo que deberíamos ver es que todas las encuestas, todas las investigaciones de opinión pública, dicen que la abrumadora mayoría de los venezolanos queremos que se respete la propiedad privada, que se respete mi pequeña pulpería. Pero no se defiende la propiedad privada. Pero sí se defiende, mira, que se defienda nuestra pequeña pulpería, que se defienda nuestra pequeña empresa, que se defienda nuestra empresa privada, que se defiendan grandes empresas. Qué bueno que en Venezuela hubieran muchas empresas como Polar, por ejemplo, a la cual la están amenazando. Qué bueno que todos los trabajadores venezolanos consiguieran empleos tan buenos como los que ofrece una empresa venezolana como la solución del gobierno más bien es ponerle límite a los salarios de los trabajadores públicos, y ahora se está hablando también de los trabajadores privados. Y por eso hay que cambiar al gobierno, y por eso hay que cambiar las políticas del gobierno, y por eso hay que construir un modelo para Venezuela mucho más moderno y mucho más productivo. Y lo que más me indigna es esto: los países de América Latina, bueno, esto no me indigna, me alegra, han progresado mucho. Me alegra el progreso de ellos. Pero ¿por qué Venezuela es la única economía en el hemisferio occidental que está estancada o en retroceso? ¿Por qué Venezuela es el único país en el mundo que tiene la tasa de inflación? Inflación es alto costo de la vida, es erosionar los bolsillos de los venezolanos, no nos alcanza la plata para ir al mercado. Y si eso es así, ¿por qué Venezuela no despierta? Porque hay un 50% de popularidad del presidente. Está despertando, y está despertando. Pero muy lento. Y va a despertar mucho más aceleradamente. Fíjate que a los chilenos les tomó 17 años el cambio. Yo estoy seguro que nos faltan 5. Nos va a tocar mucho menos. No, nos falta mucho menos. Y además ya se está produciendo. ¿O es que tú no te has enterado de lo que pasó en la Asamblea Nacional? En la Asamblea Nacional... Lo que me enteré de la Asamblea Nacional es que hay un informe que dice que Viallo Pilieri no tiene inmunidad porque no se juramentó. Bueno, pero ese resultado del 26 de septiembre demuestra que Venezuela está despertando. Y permítanme dar un testimonio aquí en este programa de solidaridad con Viallo Pilieri, que es un diputado que goza de los privilegios consagrados en la Constitución Nacional de la Constitución de la República Bolivariana en cuanto a su autonomía, y que es un atropello el que se está cometiendo contra él y contra otros diputados. Pero Venezuela está despertando, Venezuela tiene futuro, y entre todos podemos construir un país mejor. Se me acaba el tiempo, una última inquietud. Diga. ¿Usted cree que el actual modelo de Estado puede trascender a nuevos presidentes? Claro, si nosotros no corregimos las cosas, nuevos gobiernos pueden ser muy malos. Nosotros tenemos que darnos cuenta que no solo se trata de cambiar al presidente, cosa que es muy importante y que ojalá lo hagamos siempre por los medios democráticos y constitucionales, es que tenemos que cambiar al país y hacer un país mucho mejor. Voy a incumplir mi promesa para formular una última pregunta. Los principios del siglo venezolano son traumáticos. En 1800 fueron los 30 años de guerra de independencia. En 1900 la dictadura de Cipriano Castro y de Gómez. En el 2000 la revolución bolivariana. ¿Por qué? Es una maldición que nos echaron los españoles. Es una coincidencia histórica, pero yo siento que el siglo XXI va a ser mucho mejor, no solamente en Venezuela, sino en el mundo entero. El siglo XX fue muy sangriento en el mundo entero, mi querido José Vicente, las guerras mundiales, 2 guerras mundiales, todo el conflicto que ha habido, pero yo tengo la esperanza de que la inteligencia de la humanidad prevalezca y que el siglo XXI sea mejor para la humanidad y mejor para nosotros los venezolanos. Muchísimas gracias, Eduardo Fernández, por habernos acompañado en la mañana de hoy. Nos vamos a la pausa y abrimos con más de Primera Página. 7:13.